Mi esposa me fue infiel, pero esa no fue la parte más humillante. Lo fue cuando la esposa de su amante vino a mí para llorar por su marido, mi rival. Acababa de descubrir que Montserrat me engañaba con Mauricio, el padre de un amigo de nuestra hija. Habíamos acordado esperar hasta la graduación para anunciar nuestro divorcio y no arruinar la celebración. Y allí estábamos, sonrisas falsas, brindis falsos y un infierno emocional absoluto. Pero cuando ella habló, me di cuenta de que estaba frente al espejo de mi propio dolor. Nuestros hijos ya son mayores, y acabábamos de entrar en esa etapa que todos llaman la edad de oro. Nuestra hija Isabella, por quien habíamos aguantado todos estos años, acababa de ingresar a la universidad en otra ciudad, a 1000 kilómetros de distancia. Montserrat y yo finalmente podíamos respirar. Durante 23 años vivimos para ella. Conciertos escolares, reuniones de padres, lecciones y tutores interminables. Recuerdo esa noche, hace un mes, cuando nos sentamos en la cocina después de cenar. Isabella ya se había ido a la cama y nos quedamos solos. Le serví vino a Montserrat, ella sonrió y dijo, «Imagínate, Mauricio, pronto seremos solo nosotros. Finalmente podremos vivir para nosotros mismos». La abracé por los hombros y comencé a enumerar. París, Roma, Barcelona, todos esos lugares a los que habíamos pospuesto viajar durante años. Ella asentía, reía, hacía planes. En ese momento, yo era malditamente feliz. Pensé que estábamos al borde de los mejores años de nuestra vida. Fue precisamente en ese momento, cuando tuvimos tiempo libre, medios y oportunidades, que ella comenzó a buscar emociones en otro lugar. Mientras yo soñaba con nuestro futuro juntos, ella ya estaba construyendo otro futuro con otro hombre. La traición comenzó cuando pensé que finalmente éramos recompensados por todos los años de arduo trabajo. 23 años de matrimonio. 23 años en los que trabajé en 2 empleos para mantener a la familia para que Montserrat pudiera criar a nuestra hija sin preocuparse por el dinero. Me perdía los partidos de fútbol con amigos, rechazaba ascensos que requerían mudanzas, todo para que la familia tuviera estabilidad. Y ella criaba a Isabella, llevaba la casa, y yo pensaba que éramos un equipo. Pensé que nos movíamos hacia el mismo objetivo. Y ahora, cuando podíamos disfrutar de los frutos, ella decidió que merecía algo más. O a alguien más. Todo comenzó hace 3 semanas, un miércoles por la mañana. Montserrat me pidió que limpiara a fondo la camioneta familiar antes de la graduación de Isabella. Estábamos en la cocina, ella se arreglaba una blusa de seda nueva frente al espejo del pasillo, y yo terminaba mi café. Se dio la vuelta y dijo casualmente, como si hablara de comprar leche, «Mauricio, querido, ¿puedes poner el coche en orden para el fin de semana? No queremos parecer desaliñados frente a los otros padres». Asentí, puse la taza en el fregadero y respondí, «Claro, me encargaré esta noche». Ella sonrió, se acercó y me besó en la mejilla. «Eres el mejor». Luego tomó su bolso, las llaves de su coche y se fue. La seguí con la mirada, notando cómo caminaba hacia su pequeño coche rojo que le regalé en su último cumpleaños. Se sentó al volante, se miró en el espejo, se retocó el lápiz labial y se fue. ¿A dónde? Dijo algo sobre una reunión con una amiga, pero ya no lo recuerdo. En ese momento no le di importancia. Por la noche, llegué a casa cansado del trabajo, pero recordé mi promesa. Tomé las llaves de la camioneta, abrí el garaje y encendí la luz. El coche estaba allí, un poco polvoriento después de un reciente viaje al campo. Puse la radio a todo volumen, encontré una estación de rock y comencé a aspirar el interior. Pasé metódicamente por los asientos traseros, por el suelo, sacudí las alfombrillas, luego llegué a los asientos delanteros. Me incliné hacia el del pasajero, aspiré debajo, luego pasé al del conductor. Cuando metí la boquilla de la aspiradora debajo del asiento del conductor, hizo un ruido extraño, como si algo suave se hubiera atascado en el tubo. Apagué la aspiradora, me incliné más y noté que debajo del asiento, justo en la base, había un trozo de tela atascado. Lo saqué con los dedos y extraje un pequeño y caro sujetador negro, con encaje y tirantes finos. Me quedé helado, sosteniéndolo en mis manos. Mi primer pensamiento fue, no es su talla. Montserrat siempre usaba una talla más grande, y este era claramente más pequeño, más delicado. Demasiado pequeño, demasiado juvenil. Quizás era algo viejo, quizás simplemente lo olvidó aquí después de un viaje al gimnasio o a casa de una amiga. Intenté calmarme, pero el corazón ya me latía en la garganta. Giré el sujetador en mis manos, examinándolo. En la etiqueta estaba el nombre de una boutique cara, la misma por la que habíamos pasado recientemente, y ella se había detenido frente al escaparate. Le pregunté entonces, ¿quieres que entremos? Ella lo descartó. No, es caro, no vale la pena. Pero ahí estaba. Ese sujetador de esa misma boutique. Me incliné de nuevo hacia el asiento, inspeccionando el suelo, tratando de encontrar algo más que explicara este hallazgo. Y entonces noté algo en el borde del conducto de ventilación del climatizador. Un pequeño trozo de algo fino, casi transparente, pegado a la rejilla de plástico.
Tomé unas pinzas del juego de herramientas que tenía en el estante del garaje y lo saqué con cuidado. Un trozo de látex enrollado. Un preservativo. Usado. Mi estómago se contrajo tanto que casi me doblo por la mitad. Me senté en el frío suelo de hormigón del garaje, sosteniendo el sujetador en una mano y las pinzas con esa abominación en la otra. Mis manos temblaban. Intenté respirar hondo. Conté hasta 10, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Arrojé el preservativo a la basura y volví a tomar el sujetador. Quizás me estaba perdiendo algo, quizás había una explicación lógica, y entonces sentí algo dentro de una de las copas, algo duro, pequeño. Metí los dedos y encontré un diminuto trozo de papel cuidadosamente doblado. Lo desdoblé con manos temblorosas. Era una nota escrita a mano, con una letra masculina descuidada, con un bolígrafo azul en un pequeño trozo de papel arrancado de un bloc de notas. El texto era corto, pero asesino. Te espero en el mismo banco después del brindis por tu hija. Trae lo que te di. La firma al final. P. Releí la nota 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, pero seguían siendo las mismas. P. Patricio. El padre de Miguel, el mejor amigo de nuestra hija, el hombre con el que organizábamos juntos las fiestas escolares, las barbacoas de fin de semana, los partidos de fútbol, el hombre que me estrechaba la mano y me llamaba hermano. Recordé su rostro, siempre sonriente, abierto, amigable. Juntos recaudamos dinero para la graduación, juntos pedimos las decoraciones y el catering. Confiaba en él, maldita sea, lo consideraba un amigo, y ahora estaba sentado en el suelo del garaje con la prueba de que se había acostado con mi esposa, en mi coche. Mientras yo trabajaba para pagar ese maldito coche, ellos se divertían en él. La ira me inundó como una ola, tan poderosa que apenas podía ver. Apreté la nota en mi puño con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mi palma hasta sangrar. Arrojé el sujetador y la nota a la guantera, cerré la puerta con tanta fuerza que el coche se tambaleó y me senté al volante. Arranqué el motor, y el rugido llenó el garaje. Pulsé el botón para abrir la puerta, y en cuanto se levantó, pisé el acelerador a fondo. Salí del garaje con un chirrido de neumáticos, dejando marcas negras en el asfalto del camino de entrada. Los vecinos probablemente lo oyeron, pero no me importó. Me lancé por la calle, sin mirar el camino. Los semáforos pasaban volando. Rojo, verde, amarillo, no prestaba atención. Crucé una intersección en rojo, casi chocando con otro coche. El conductor me tocó la bocina, me mostró el dedo medio, pero ya estaba lejos. Salí a la autopista y pisé el pedal hasta el fondo. El velocímetro subía, 120.140 millones, 160.180 kilómetros por hora. El coche temblaba, el viento silbaba por la ventana entreabierta. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos y las articulaciones crujían. Grité al vacío hasta que mi voz se quebró, hasta que mi garganta se irritó. Grité su nombre, maldije como no lo había hecho en 20 años. Las lágrimas corrían por mi rostro, empañando la carretera frente a mis ojos. No sé cuánto tiempo conduje así, quizás 10 minutos, quizás media hora. Simplemente pisé el acelerador y vi cómo el mundo se desdibujaba a mi alrededor. Pero luego, en el espejo retrovisor, destellaron luces azules intermitentes. Un coche de policía. La sirena se encendió, penetrante y exigente. Reduje la velocidad. Me detuve en el arcén y paré. El motor estaba al ralentí. Me senté con la cabeza apoyada en el volante, tratando de respirar. El policía salió de su coche, se acercó lentamente a mi ventana y golpeó el cristal con los nudillos. La bajé. Se inclinó y me miró con atención. Un chico joven, de unos 30 años, con cara de cansado. «Sus documentos, por favor», dijo en un tono uniforme. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi licencia y se la di. La tomó, la miró, y luego me miró de nuevo. Excedió el límite de velocidad en 90 kilómetros por hora. «¿Está bien, señor?» No podía hablar. Simplemente me senté, temblando de rabia y dolor, mirando a la nada. Se enderezó, suspiró y comenzó a llenar un informe. Le oí decir algo por la radio, oí el crujido del papel, el clic del bolígrafo. Pasaron unos 5 minutos antes de que regresara. «La multa es de 15.000 pesos. Puede pagarla en línea en los próximos 30 días. Por favor, tenga más cuidado. Podría haber matado a alguien». Me entregó el recibo y la licencia, me miró una vez más con perplejidad y se fue. Cuando el policía se fue, me quedé sentado en el arcén. La carretera estaba vacía, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre. A mi dolor ahora se añadía una multa considerable, pero ese era el menor de mis problemas. Saqué el teléfono, que hasta entonces había estado en el asiento del pasajero. La pantalla estaba llena de notificaciones, llamadas perdidas de Montserrat, mensajes suyos preguntando dónde estaba, si el coche estaba listo, si no me había olvidado del traje para la graduación. Uno de los mensajes era de ella de hacía una hora. «Mauricio, ¿dónde estás? Estoy preocupada. Llámame». Casi vomito en el coche. Preocupada. Se preocupa por mí mientras planea encontrarse con su amante en la graduación de nuestra hija. Abrí nuestro chat familiar grupal con los padres de los graduados. Había unas 10 personas.
Patricio, su esposa Soledad, algunos otros padres con los que habíamos hablado en los últimos años. El último mensaje era del día anterior. Alguien había enviado una foto de las decoraciones del salón. Abrí la galería, encontré la foto de la nota que había tomado en el garaje y la adjunté al mensaje. Escribí lentamente, eligiendo cada palabra. Patricio, parece que te olvidaste tu nota en mi coche. Por favor, recógela antes de que Soledad la vea. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. La última oportunidad para retroceder. La última oportunidad para fingir que no había pasado nada. Pero lo presioné con acento agudo. El mensaje se envió al chat. Apagué el teléfono. Lo arrojé al asiento de al lado y volví a arrancar el coche. Conduje a casa lentamente respetando todas las reglas. Cuando entré en el camino de entrada, ya había oscurecido. La luz de la casa estaba encendida, y vi la silueta de Montserrat en la ventana de la cocina. Estaba junto a la estufa, cocinando algo. Una escena doméstica normal. Aparqué, apagué el motor y me quedé sentado, mirando esa luz. ¿Cuánto tiempo había durado esto? ¿Cuánto tiempo me había estado mintiendo a la cara, besándome, deseándome buenos días y buenas noches, sabiendo que me estaba engañando? Salí del coche, lo cerré y caminé lentamente hacia la puerta principal. La abrí e inmediatamente sentí el olor a carne asada y especias. Montserrat se dio la vuelta, secándose las manos en una toalla y sonrió. Por fin, ¿dónde estabas? Te he llamado 10 veces. Pasé junto a ella en silencio, me quité los zapatos en la puerta y me dirigí a las escaleras. Ella me siguió. Mauricio, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Está listo el coche? Me detuve en el primer escalón, sin darme la vuelta. El coche está listo. Estoy cansado. Voy a darme una ducha. Subí al dormitorio, me encerré en el baño y abrí el agua caliente. Me desvestí, me metí bajo el chorro y me quedé allí, dejando que el agua se llevara el sudor, las lágrimas, toda esa suciedad. Pero por dentro, nada se limpiaba. Por dentro, todo ardía. Apoyé las palmas en la pared de azulejos e intenté ordenar mis pensamientos. En los últimos 6 meses, ella había cambiado mucho. Pensé que era porque nuestra hija estaba creciendo y pronto se iría. Pensé que estaba pasando por la crisis de la mediana edad, pero ahora todo encajaba, como un maldito rompecabezas. De repente se obsesionó con su apariencia. Renovó todo su guardarropa. Recuerdo el día que llegó a casa con enormes bolsas de boutiques. Le pregunté, ¿qué es esto? Se rió y dijo, decidí renovar mi guardarropa. Es hora de vivir para mí, ¿verdad? Entonces la abracé y le besé la coronilla. Por supuesto, querida, te lo mereces. Fui feliz. Pensé que era para mí. Pensé que quería volver a ser atractiva para mí. Idiota. Vestidos nuevos, faldas, blusas, todo más atrevido, abierto, brillante. Empezó a usar tacones incluso en casa, a pintarse los labios más vivos, a hacerse peinados complicados. La elogiaba. Le decía que se veía increíble, y ella sonreía y se daba la vuelta. Ahora recuerdo cómo se enfadaba si accidentalmente le tocaba el pelo o intentaba abrazarla antes de salir. No toques, acabo de arreglarlo todo. Oh, cuidado, arrugas el vestido. Lo atribuía al perfeccionismo, al deseo de verse perfecta, pero temía que yo arruinara la imagen que estaba creando para él. También empezó a gastar enormes sumas de dinero en lencería, cara, de encaje, de seda, que nunca le vi puesta en casa. Una vez entré en el dormitorio cuando ella estaba desempacando sus compras y vi una pila de conjuntos nuevos en la cama, negros, rojos, blancos, con y sin encaje. Silbé y le guiñé un ojo. ¿Todo esto es para mí? Rápidamente metió todo en una bolsa y lo guardó en el armario. Es solo para sentirme más segura. ¿Para mí? Sonreí y no insistí. Pero ahora entiendo. Esa lencería era para él. Una vez encontré un recibo en la tarjeta de crédito. Casi $300 en lencería de una boutique. Cuando le pregunté, respondió con indiferencia. ¿Y qué? Tengo derecho a gastar dinero en mí, ¿no? Asentí. Claro, querida. Solo me sorprende que sea tan caro. Me miró desafiante. ¿Quieres que me vea bien? La abracé. Siempre te ves bien. No respondió nada, solo se apartó y se fue a otra habitación. Y luego estaba el teléfono. El maldito teléfono. Antes podía estar en cualquier lugar. En la mesa, en el sofá, en la encimera de la cocina, podía tomarlo tranquilamente para ver la hora, o llamarme si perdía el mío. Nunca se opuso. Pero en los últimos meses, el teléfono se había convertido en una extensión de ella. Siempre estaba con ella, en la mano, en el bolsillo, en el bolso. Cuando lo dejaba sobre la mesa, siempre estaba boca abajo. Siempre. Una vez le pregunté en broma, ¿qué escondes? ¿Un amante? Se rió, pero su risa fue forzada. No seas tonto, simplemente no quiero que se raye la pantalla. Si alguien llamaba, se iba a otra habitación o al balcón. Es trabajo, querido, asuntos aburridos, decía mientras se iba. Pero ella no tenía trabajo. Había sido ama de casa durante 20 años. ¿Qué diablos de trabajo? Un día, accidentalmente tomé su teléfono, confundiéndolo con el mío. Eran del mismo modelo. Lo levanté para desbloquearlo, y ella me lo arrebató de las manos tan bruscamente como si tuviera una granada.
Cuidado, hay documentos importantes. Levanté las manos en un gesto de disculpa. Lo siento, me confundí. Apretó el teléfono contra su pecho y se fue. En ese momento pensé, qué extraño, pero no le di importancia. Y luego estaban esos extraños arrebatos de hipersolicitud. A veces de repente se volvía increíblemente tierna. Cocinaba mis platos favoritos, que no había hecho en años. Me abrazaba por la espalda cuando estaba en el fregadero, o viendo la televisión. Me besaba en el cuello y decía, te quiero mucho, Mauricio. Eres el mejor marido del mundo. Me derretía con esas palabras, la abrazaba, sentía que volvíamos a estar cerca. Pero al día siguiente, podía ser fría como el hielo. Apenas respondía a las preguntas, evitaba el contacto físico, se encerraba en el dormitorio con el teléfono. Cuando le preguntaba qué pasaba, respondía, nada, solo estoy cansada. Pensé que eran las hormonas, la edad, quizás la menopausia. Intenté ser comprensivo, darle su espacio. Ahora entiendo. Era el sentimiento de culpa. Después de sus encuentros con él, intentaba compensar, ser una buena esposa para no levantar sospechas. Y luego, cuando la culpa se disipaba, volvía a ser fría, porque sus pensamientos estaban con él. Cerré el agua, salí de la ducha y me sequé. Me miré en el espejo. Mi cara estaba demacrada, mis ojos rojos, las canas en mis sienes eran más notables. 49 años, casi 50. La mitad de mi vida vivida. Y esto es lo que obtuve, traición y mentiras. Me puse ropa de casa y bajé. Montserrat estaba poniendo la mesa. Levantó la vista y sonrió. La cena está lista, siéntate. Me senté frente a ella y comenzamos a comer en silencio. Ella hablaba de la graduación, del vestido que se pondría, de lo emocionada que estaba Isabela. Yo asentía. Daba respuestas monosilábicas pero no escuchaba. La miraba y veía a una extraña, la mujer con la que había vivido 23 años, a la que creía conocer de memoria, y me daba cuenta de que no la conocía en absoluto. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo era capaz de mentir mirándome a los ojos? Después de cenar, ella se fue al dormitorio y yo me quedé en la cocina, lavando los platos. Fregué metódicamente los platos, las tazas, los cubiertos, tratando de ocupar mis manos y no pensar. Pero los pensamientos seguían dando vueltas. Patricio, ¿cómo se atrevió? Éramos amigos, bebíamos juntos, reíamos, hablábamos de los hijos, del trabajo, de la vida, y todo ese tiempo se acostaba con mi esposa. Y ella se lo permitía, lo elegía a él. Cada vez que decía que iba a casa de una amiga o a la tienda, iba con él. Me sequé las manos, apagué la luz de la cocina y subí al dormitorio. Montserrat ya estaba en la cama, mirando su teléfono. Cuando entré, bloqueó rápidamente la pantalla y lo dejó en la mesita de noche, boca abajo. Me acosté en mi lado de la cama, dándole la espalda. Apagó la luz y susurró, «Buenas noches, querido». No respondí. Me quedé en la oscuridad, escuchando su respiración y pensé, ¿cómo voy a soportar esto hasta la graduación? ¿Cómo podré mirarla, sabiéndolo todo? Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. La evité tanto como pude. Me iba a trabajar más temprano, volvía más tarde, comía solo, encerrado en mi despacho, dormía de espaldas a la pared. Ella intentaba hablar conmigo, me preguntaba qué pasaba, pero yo la ignoraba. Mucho trabajo, estoy cansado. Ella no parecía insistir mucho, quizás no le importaba. Quizás se alegraba de que no la molestara con preguntas. Isabella vino a casa el fin de semana, y yo me puse una máscara. Sonreía, bromeaba, abrazaba a mi hija, fingía que todo estaba bien. Ella no notó nada, demasiado ocupada con los últimos preparativos para la graduación y su partida a la universidad. La miré y pensé, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le explico que su madre destruyó nuestra familia? Decidí que no se lo diría, que se fuera feliz, que comenzara una nueva vida sin conocer esta pesadilla. Finalmente, llegó el día de la graduación, sábado, caluroso y soleado. Me levanté temprano, me puse el traje, me afeité, me arreglé. Montserrat pasó más de 1 hora en el baño, arreglándose el pelo y maquillándose. Cuando salió, apenas la reconocí. Un vestido ajustado, rojo, tacones altos, labios de un rojo brillante. Se veía impresionante. Y eso dolía, porque sabía que no era para mí. Nos subimos al coche, el mismo donde encontré las pruebas, y nos dirigimos al salón de banquetes. Durante el camino, revisó su teléfono varias veces, tecleó algo, sonrió a la pantalla, apreté el volante y guardé silencio. Cuando llegamos, el estacionamiento ya estaba lleno. Vi el coche de Patricio, un sedán negro, y mi estómago se contrajo de nuevo. Aparqué, apagué el motor y respiré hondo. ¿Listo?, preguntó Montserrat, retocándose el lápiz labial en el espejo. Asentí. Sí, vamos. Salimos del coche y nos dirigimos a la entrada. El salón de banquetes estaba decorado con globos, cintas, carteles con fotos de los graduados. Dentro había ruido y ambiente festivo. Los padres se abrazaban, los hijos reían, la música sonaba. Busqué a Patricio con la mirada. Lo encontré en una mesa lejana, hablando con uno de los profesores. Alto, bronceado,
con un traje caro, parecía seguro, satisfecho de sí mismo. Cuando nuestras miradas se encontraron, se quedó helado por un segundo, luego se dio la vuelta bruscamente y se fue en otra dirección. Cobarde, maldito cobarde. Me acerqué a la mesa de bebidas, tomé un vaso de whisky, y lo bebí de un trago. El alcohol me quemó la garganta, pero inmediatamente me serví otro. Montserrat estaba a mi lado, sonriendo y charlando con otras madres, reía, hablaba de vestidos, peinados, planes para el verano, como si no pasara nada, como si no planeara encontrarse con su amante en un par de horas. Pasaron unos 20 minutos cuando comenzó la ceremonia. Los graduados subían al escenario, recibían sus diplomas, se tomaban fotos. Isabella se veía feliz, radiante. Cuando recibió su diploma aplaudí, grabé con el teléfono, sonreí. Montserrat estaba a mi lado, también grabando, y nuestras manos se rozaron accidentalmente. Retiré la mía como si me hubiera quemado. Ella me lanzó una mirada rápida, pero no dijo nada. Después de la ceremonia, comenzó el banquete. Las mesas estaban puestas, los camareros servían comida y bebida. Me senté en nuestra mesa. Montserrat se sentó a mi lado. Isabella corría entre las mesas, abrazando a sus amigos, riendo. Patricio estaba sentado en la mesa de al lado con su esposa Soledad y su hijo Miguel. Soledad se veía pálida, cansada. Apenas sonreía, solo asentía ocasionalmente en respuesta a los comentarios de otros padres. Pensé, ¿ella lo sabe? ¿O solo yo? Pasaron otros 30 minutos cuando llegó el momento de los brindis. Uno de los padres se levantó, alzó su copa, y pronunció un discurso sobre lo orgulloso que estaba de su hijo, sobre lo rápido que vuela el tiempo. Todos aplaudieron. Luego se levantó otro, luego un tercero. Finalmente, me tocó a mí. Me levanté, tomé mi copa y miré a Isabella. Ella me sonreía. Sus ojos brillaban. Tragué el nudo en mi garganta y comencé a hablar. Isabella, mi querida hija, recuerdo el día que naciste. Eras tan pequeña, cabías en la palma de mi mano. Y ahora has crecido. Te has convertido en una mujer hermosa, inteligente y fuerte. Estoy muy orgulloso de ti. Sé que lograrás todo lo que te propongas. Y siempre estaré a tu lado para apoyarte. Por ti, Isabela. Levanté mi copa. Todos se unieron y bebimos. Isabella corrió, me abrazó y sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. La abracé fuerte, inhalé el olor de su perfume y pensé, este es el último momento en que todavía somos una familia. Después del brindis, solté a Isabella, y ella corrió de vuelta con sus amigos. Me senté a la mesa y terminé mi whisky. Montserrat se levantó, se arregló el vestido y dijo, saldré un momento a tomar aire. La miré y asentí. Claro, ella sonrió y se dirigió a la salida. La seguí con la mirada. Salió por una puerta lateral al jardín. Esperé un minuto, luego me levanté y la seguí. El jardín estaba oscuro, solo unas pocas farolas iluminaban los caminos entre los arbustos y los árboles. Caminé lentamente, escondiéndome en las sombras, hasta que vi su silueta junto a un banco lejano. Patricio ya estaba allí, estaban cerca, demasiado cerca. Me escondí detrás de un gran arbusto y observé. Él le decía algo en voz baja, ella reía, tocándole la mano. Luego él se inclinó y la besó. Un beso largo, profundo, apasionado. Sus manos se deslizaron por su cintura. Los brazos de ella rodearon su cuello. Miré esto y sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Mi corazón se detuvo. Luego comenzó a latir tan rápido que me faltaba el aire. Quería salir corriendo, agarrarlo por el cuello, golpearlo, gritar, pero mis piernas no se movían. Simplemente me quedé en la sombra y observé cómo mi esposa besaba a otro hombre en el jardín, mientras nuestra hija celebraba su graduación a pocos metros de ellos. Cómo inclinaba la cabeza, cómo le sonreía, cómo le susurraba algo al oído. Luego se separaron. Patricio la besó una vez más, rápidamente, y se fue por otro lado del jardín, hacia la salida lejana. Montserrat se quedó de pie junto al banco, arreglándose el pelo y la ropa, sacando un espejo de su bolso y revisando su maquillaje. Actuaba de manera tan casual, tan tranquila, como si no acabara de engañar a su esposo a 20 metros de su hija. Esperé a que terminara, luego salí de la sombra justo cuando ella se dirigía de regreso al salón. Se sobresaltó al verme. «Mauricio, me asustaste. ¿Qué haces aquí?» La miré fríamente, tomando aire fresco. «¿Y tú?» Dudó por un segundo y vi el pánico en sus ojos, pero rápidamente se recompuso y sonrió. «Yo también. Dentro hace mucho calor, ¿verdad?» Asentí lentamente. «Sí, mucho calor. Y mucho asco». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Sonreí con desdén. «Nada, volvamos». Regresamos juntos al salón, y me di cuenta de que no podía seguir fingiendo. No podía sentarme a su lado, sonreír, hacer como si nada. Me acerqué a la mesa de bebidas y tomé otro whisky. Luego otro. El alcohol adormecía el dolor, pero no lo eliminaba. Observé a Isabella bailar con sus amigos, a los otros padres reír y divertirse, y me sentí un extraño en esa fiesta.
Patricio me evitó toda la noche. Se mantuvo al otro lado del salón, no se acercó, no me miró. Soledad, su esposa, también estaba extrañamente callada. Estaba sentada a la mesa, casi no comía, solo bebía agua y miraba a un punto fijo. En un momento, nuestras miradas se encontraron y vi en sus ojos un dolor similar al mío. Ella lo sabe, pensé, ella también lo sabe. Pasaron otros 40 minutos cuando vi a Soledad levantarse y dirigirse a la mesa de bebidas. Me acerqué a ella. Estuvimos de pie uno al lado del otro, en silencio, sirviéndonos agua. Luego, en voz baja para que nadie oyera, dijo: «Mauricio, necesito hablar contigo». Asentí. Yo también. Nos apartamos a un pasillo vacío, lejos del ruido y las miradas. Soledad sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Había una captura de pantalla de mi mensaje en el chat familiar, el mismo donde envié la foto de la nota de Patricio. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero en ellos ardía una ira fría. «¿Vi esto?», dijo con voz temblorosa. «Vi lo que enviaste. Sabía que me estaba engañando, pero no quería creerlo». Y ahora, se calló, apretando el teléfono en su mano. La tomé de la mano. «Soledad, lo siento mucho, no quería hacerte daño, pero tienes derecho a saber». Ella asintió, secándose las lágrimas. «Lo sé, gracias. Pero ¿qué hago ahora, Mauricio? ¿Qué hacemos?». La miré a los ojos. «Actuaremos juntos. Ahora tenemos el mismo objetivo». Se inclinó más cerca y preguntó en voz baja: «¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo lo haremos juntos?». Abrí la boca para responder, pero en ese momento mi mano rozó accidentalmente su bolso, que estaba sobre una mesita junto a la pared. Cayó al suelo, se abrió y de él salieron varios papeles y tarjetas. Me agaché para recogerlos disculpándome. Recogí las tarjetas, los recibos, y entonces vi una pequeña hoja de papel doblada con el logo de una clínica privada. La desdoblé, sin pensar, y leí: «Resultado de la prueba de embarazo. Paciente, Soledad Ramírez. Resultado positivo. Tiempo, 12 semanas». Me quedé helado, sosteniendo el papel en mis manos. Lentamente, levanté la vista hacia Soledad. Palideció, extendió la mano y me arrebató la hoja de los dedos. «Esto no es lo que piensas», comenzó, pero su voz temblaba. Retrocedí, apoyándome en la pared. «¿Estás embarazada?». Ella asintió, apretando el papel contra su pecho. «Sí, estoy embarazada. Y no es de él». No entendí. «¿Qué? ¿Cómo que no es de él?». Soledad respiró hondo, me miró a los ojos, y dijo en voz baja: «Patricio se hizo la vasectomía hace 3 años, después de nuestro tercer hijo. No quería más hijos. Dijo que estaba cansado, que teníamos suficientes. Yo estuve de acuerdo entonces, pero él cree que no lo sé». Parpadeé, tratando de procesarlo. «¿No sabes qué? ¿Lo de la vasectomía?». Ella asintió. «Lo hizo en secreto. Encontré los documentos por casualidad hace 6 meses, buscando unos papeles del seguro». «Entonces, ¿de quién es el bebé?». Ya tenía la respuesta. Se dio la vuelta y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. De un colega mío. Trabajábamos juntos en un proyecto. Él era amable, atento, y Patricio siempre estaba frío, distante. Me sentía sola, y simplemente sucedió, una vez, y ahora estoy embarazada». Sollozó y se cubrió la cara con las manos. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Era demasiado, demasiada información, demasiado dolor. Mi esposa me engaña con Patricio, cuya esposa también le fue infiel, y ahora está embarazada de otro. Ambos somos víctimas. Ambos estamos en este pasillo, rotos y traicionados. Nuestra guerra de venganza se convirtió de repente en una guerra por un hijo, por una herencia, por la justicia. Tomé a Soledad por los hombros, la obligué a mirarme. «Soledad, escúchame con atención. Esto lo cambia todo. Si Patricio se entera de que estás embarazada y luego descubre que el bebé no es suyo, te destruirá. Tiene dinero, contactos, abogados. Te quedarás sin nada. ¿Entiendes?». Ella asintió, temblando. «Lo sé. Tengo mucho miedo, Mauricio. ¿Qué hago?». Pensé rápidamente. El plan se fue formando en mi cabeza por partes. «Actuaremos, pero con cuidado. Primero debes cuidarte a ti y al bebé. Esperaremos a que nazca. Entonces los atacaremos a ambos. Tendremos todas las cartas, pruebas de las infidelidades, la prueba de paternidad, todo. Patricio lo perderá todo. Y Montserrat también». Soledad me miró con esperanza. «¿De verdad me ayudarás?». Asentí. «Sí, estamos juntos en esto». La besé en la frente, más como un gesto de apoyo que otra cosa. Regresamos al salón justo para el final de la noche. Los padres comenzaban a irse, los graduados se despedían. Isabella corrió hacia mí y me abrazó. «Papá, gracias por este día, fue el mejor». La abracé fuerte, inhalé el olor de su cabello y susurré: «Te quiero, mi sol. Recuerda siempre eso». Ella se rió. «Yo también te quiero, papá». Nos despedimos, nos subimos al coche y nos fuimos a casa. Durante todo el camino, Montserrat guardó silencio, mirando por la ventana. Cuando llegamos a casa, apagué el motor y me volví hacia ella. «Montserrat, tenemos que hablar». Se puso alerta, giró lentamente la cabeza. «¿Sobre qué?». Saqué el sujetador y la nota de la guantera,
y se los arrojé al regazo. Sobre que me estás engañando con Patricio, palideció. Abrió la boca pero no salió nada. Sus manos temblaban mientras levantaba la nota. Esto no es lo que piensas. Mauricio, puedo explicarlo todo. La interrumpí, alzando la voz. Cállate, cállate maldita sea. Os vi en el jardín, vi cómo lo besabas, lo sé todo. Se estremeció y las lágrimas brotaron de sus ojos. Lo siento, Mauricio, lo siento. Lo siento, lo siento, no quería, simplemente sucedió. Me sentía sola, tú siempre estabas ocupado, y él estaba ahí, me escuchaba. Golpeé el volante con la palma de la mano y ella se estremeció aún más. No te atrevas a echarme la culpa. Tú elegiste ser infiel, tú elegiste mentirme cada maldito día, tú elegiste acostarte con él en mi coche, en el mismo coche por el que trabajé como un condenado. Sollozaba manchando su vestido con el rímel corrido por su cara. ¿Qué quieres, Mauricio? ¿El divorcio? Me iré. Haré lo que digas, solo perdóname por favor. La miré con asco. Sí, quiero el divorcio, pero no ahora. Esperaremos a que Isabella se vaya a la universidad. No quiero arruinarle este momento. Fingiremos hasta entonces. Luego te largarás de mi vida para siempre. Ella asintió, secándose las lágrimas. De acuerdo, Mauricio, como digas. Salimos del coche y entramos en casa. Ella subió al dormitorio y yo me quedé en el salón. Me serví un whisky y me senté en el sofá. Las 2 semanas siguientes fueron insoportables. Dormíamos en habitaciones separadas. Me mudé al dormitorio de invitados. Ella se quedó en el nuestro. Comíamos a horas diferentes, apenas hablábamos. Cuando nos cruzábamos en la cocina o en el pasillo, yo me daba la vuelta y ella bajaba la mirada. Isabella vino los fines de semana a recoger sus cosas, y nos pusimos nuestras máscaras. Sonreímos, bromeamos, la ayudamos con las cajas. No notó nada. Demasiado emocionada por la inminente mudanza. Finalmente, llegó el día de la partida. Domingo, temprano por la mañana. Cargamos todas las cosas de Isabella en el coche y nos dirigimos a la universidad. El viaje duró varias horas. Durante todo el camino Isabella habló de sus planes, de sus nuevos amigos, de los cursos que iba a estudiar. Montserrat estaba sentada en el asiento del copiloto y respondía de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo guardó silencio. Yo conducía y pensaba que en un par de horas todo terminaría. Llegamos a la universidad, ayudamos a Isabella a llevar sus cosas a la residencia, conocimos a su compañera de cuarto, recorrimos el campus. Cuando llegó el momento de despedirnos, Isabella abrazó primero a Montserrat, luego a mí. La abracé fuerte, sin querer soltarla. Adiós, papá. Llamaré cada semana, lo prometo. Asentí, sin confiar en mi voz. Se apartó, sonrió, y nos saludó con la mano. Nos subimos al coche y emprendimos el camino de vuelta. Durante todo el trayecto a casa, guardamos silencio. Cuando llegamos, ya estaba oscuro. Aparqué, apagué el motor y me volví hacia Montserrat. Mañana solicitaré el divorcio. Recoge tus cosas y vete. Puedes vivir con tu hermana o donde quieras, no me importa, pero no quiero verte aquí. Ella asintió, sin mirarme. De acuerdo. Salimos del coche y entramos en casa. Subió al dormitorio y comenzó a hacer las maletas. La oía llorar, oía el portazo de los armarios, el susurro de las bolsas. Yo estaba sentado en el despacho, haciendo una lista de todas las propiedades, la casa, los coches, las cuentas, las inversiones. Sabía que el divorcio sería sucio, largo y doloroso, pero estaba preparado. A la mañana siguiente, llamé a un abogado y concerté una cita. Unos días después, me reuní con Soledad en un pequeño café en las afueras de la ciudad, donde nadie nos conocía. Parecía cansada, pálida, pero decidida. Nos sentamos en una mesa en un rincón. Pedimos café. Mauricio, quiero dejarlo, dijo en voz baja, pero necesito tu ayuda. No puedo hacerlo sola. Asentí. Lo sé, y te ayudaré, pero primero debes cuidarte a ti y al bebé, sin estrés, sin conflictos. Esperaremos a que nazca. Entonces Patricio lo perderá todo. Me miró con gratitud. ¿Por qué haces esto, Mauricio? Podrías simplemente divorciarte y olvidar. Sonreí amargamente. Porque destruyó mi vida, y porque tú no te mereces lo que te hizo. Nadie se lo merece. Discutimos el plan. Ella reuniría pruebas de las infidelidades de Patricio, fotos, mensajes, grabaciones de conversaciones. Yo le daría dinero para un buen abogado, la ayudaría con los asuntos legales, pagaría todos los gastos. Los siguientes 6 meses fueron los más extraños de mi vida. Vivía solo en una casa grande que una vez estuvo llena de vida y risas. Ahora estaba vacía y silenciosa. Montserrat se mudó a casa de su hermana una semana después de nuestra conversación. Solo nos comunicábamos a través de abogados. Ella exigía la mitad de todo. Yo me negaba. Negociamos, discutimos, amenazamos. Fue humillante y doloroso. Y Soledad me enviaba fotos de las ecografías. Me contaba cómo se sentía el bebé. La ayudé con los médicos, pagué los análisis, compré cosas para el bebé.
Incluso fui con ella a clases de preparación al parto, fingiendo ser un viejo amigo de la familia. Era absurdo. Estaba ayudando a la esposa del hombre que destruyó mi matrimonio a criar a un niño que no era suyo, pero me daba un propósito, algo por lo que valía la pena despertarse por las mañanas. Patricio, por lo que yo sabía, no sospechaba nada. Soledad interpretaba el papel de esposa ideal, se alegraba del embarazo, decía que era un milagro. Él estaba contento, presumía ante sus amigos de que pronto sería padre por cuarta vez. Idiota, no sabía lo que le esperaba. Cuando Soledad dio a luz a un niño sano, yo estaba en el hospital, no en la habitación por supuesto, sino en el pasillo, esperando. Cuando la enfermera salió y dijo que todo había ido bien, sentí un alivio. Unas horas después, Soledad me permitió entrar. Sostuve al bebé en mis brazos, y sentí una extraña mezcla de emociones. Alegría por una nueva vida, tristeza por todo lo perdido, ira hacia quienes nos habían traicionado, esperanza de justicia. Una semana después del parto, llegó el momento de actuar. Le envié por correo a Soledad todos los documentos necesarios, los resultados de la prueba genética que hicimos en secreto. El niño no era de Patricio. También las pruebas de sus infidelidades, fotos en las que se besaba con Montserrat, mensajes que Soledad había guardado de su teléfono, grabaciones de conversaciones. La ayudé a contratar al mejor abogado de divorcios de la ciudad, pagué todos sus servicios. Cuando el caso llegó a los tribunales, Patricio quedó destrozado. Intentó negarlo, justificarse, amenazar, pero las pruebas eran irrefutables. El tribunal dictaminó: pierde la casa, la mitad de su negocio, paga una enorme pensión alimenticia por sus 3 hijos mayores más una indemnización a Soledad por daños morales. Salió del juzgado abatido, envejecido 10 años. Montserrat, al enterarse de que Patricio estaba arruinado, intentó volver conmigo. Vino a casa una noche, llamó a la puerta, lloró en el umbral. Abrí, la miré desde la puerta. Tenía un aspecto terrible, la cara demacrada, ropa pasada de moda, ojos cansados. Mauricio, por favor, todavía te quiero, podemos empezar de nuevo. Perdóname. La miré durante un largo rato, y luego dije con calma: solo te quieres a ti misma, Montserrat. Amabas el dinero, la atención, las emociones fuertes. Pero a mí no, nunca me amaste, vete. Cerré la puerta y nunca más la volví a ver. Oí por conocidos comunes que vivía con su hermana, pero que ésta la echó a los pocos meses por los constantes conflictos. Lo último que supe es que alquila un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y trabaja de cajera en una tienda. Patricio también desapareció del radar. Sus socios comerciales le dieron la espalda, sus amigos dejaron de contestar sus llamadas. Vive solo en un apartamento de alquiler, tratando de encontrar trabajo, pero su reputación está arruinada, y yo encontré un propósito en la vida ayudando a Soledad a empezar de nuevo. No me enamoré de ella, no era eso. Ambos estábamos demasiado rotos para pensar en el romance, pero nos hicimos amigos íntimos, casi familia. La ayudé a comprar una casa pequeña, a matricular a los niños en una buena escuela, le encontré trabajo a través de mis contactos. Ella consiguió una vida digna, y yo obtuve algo parecido a la redención. Montserrat se quedó sin dinero y sin amante. Su hermana finalmente la echó después de 3 meses, cansada de sus constantes quejas y dramas. Lo último que supe es que alquila un pequeño estudio en las afueras de la ciudad, y trabaja como vendedora en una tienda de cosméticos. La ironía es que toda su vida soñó con el lujo y terminó vendiéndoselo a otras mujeres. Patricio también desapareció del radar. Sus socios comerciales le dieron la espalda cuando el escándalo se hizo público. Perdió su reputación, sus clientes, sus contactos. Oí que se mudó a otra ciudad, tratando de empezar de cero, pero a su edad, con ese pasado, es casi imposible. Recibió exactamente lo que merecía. A veces me siento en el porche de mi nueva casa, miro el atardecer y pienso en cómo todo podría haber sido diferente. Podría no haber encontrado ese sujetador, podría haberla perdonado, podría haber vivido en la ignorancia durante años, pero lo encontré. No la perdoné, y descubrí la verdad. ¿Y saben qué? No me arrepiento de nada, porque a veces la traición abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Perdí a una esposa, pero me encontré a mí mismo. Perdí la ilusión de la felicidad, pero obtuve la verdadera libertad. Y esa es, probablemente, la mejor venganza de todas. Vivir bien. Vivir honestamente, vivir sin ellos. Y el pequeño hijo de Soledad crece sano y feliz. A veces me lo trae de visita y me llama tío Mauricio. Extiende sus manitas hacia mí, se ríe, y veo en sus ojos una pureza que Patricio y Montserrat perdieron hace mucho tiempo. Y en esos momentos me doy cuenta, he ganado. No porque ellos perdieran, sino porque pude empezar de nuevo.